Entre el dolor y la cultura, una exploración etnográfica de la antropología del duelo. Les habla Luis Fernando Ramírez, y este es un documento etnográfico realizado en una investigación en el Parque Cementerio de Zipaquirá, Cundinamarca. La experiencia del duelo es un fenómeno universal y profundo que atraviesa todas las culturas humanas. En este estudio etnográfico nos adentramos en el fascinante campo de la antropología del duelo para comprender cómo diferentes comunidades se enfrentan y dan sentido a la pérdida de sus seres queridos. A través de la observación participante y entrevistas en profundidad, exploramos las prácticas, los rituales y las creencias que conforman el proceso de duelo en diversas culturas. Se registra en este documento dos casos que, a través de entrevista en un trabajo desarrollado en el Parque Cementerio de Zipaquirá, Cundinamarca, donde la interacción del taller de duelo que impartí en este campo santo durante 2 años. El duelo, en su esencia, es un fenómeno social y cultural. Descubrimos que las formas en que las personas experimentan y expresan el duelo están intrínsecamente ligadas a su entorno cultural y las normas sociales que rigen su comunidad. Desde las expresiones de dolor y luto hasta las prácticas rituales y ceremonias, cada cultura tiene sus propias formas de enfrentar la pérdida y honrar a los difuntos. Algunas sociedades tienen rituales elaborados que duran semanas o incluso meses, mientras que otras pueden tener prácticas más íntimas y personales. Por otra parte, se logró identificar que la construcción del duelo está asociada al tipo y fuerza del vínculo con la persona que fallece, además de la edad y época del suceso y los motivos de la muerte. En los 2 casos que documentamos aquí, se tienen experiencias distintas, construcciones diferentes del duelo en el momento de expresarlo después del taller de duelo en el cementerio. Son cientos de personas que asisten en las fechas en que se anuncia el taller de duelo como parte del servicio funerario que ofrece el Parque Cementerio de Zipaquirá, y cada uno de los visitantes tiene sentimientos distintos, construcciones diferentes, pero con sensibilidad frente a la situación por la que atraviesan, la de aceptar que un miembro de la familia o de la comunidad ya no va a estar más en su entorno. Los rituales y símbolos juegan un papel crucial en el proceso de duelo en muchas culturas. Observamos cómo las prácticas funerarias, los ritos de paso y las ceremonias de despedida ayudan a las personas a encontrar un sentido de cierre y a honrar la memoria de sus seres queridos. Los rituales funerarios pueden incluir cantos, danzas, ofrendas, quema de incienso y mucha variedad de gestos simbólicos que permiten a los dolientes expresar su dolor y conectarse con lo trascendental. Estos rituales no solo sirven para el duelo individual, sino que también refuerzan los lazos comunitarios y transmiten tradiciones culturales de generación en generación. En el caso del taller del duelo impartido a los dolientes del Parque Cementerio de Zipaquirá, se diseñó un ritual colectivo que conllevaba 3 fases. La primera se desarrollaba en torno a una oración, teniendo en cuenta que la mayoría de los dolientes de este municipio y de este cementerio practican la religión católica, apostólica y romana. Sin embargo, algunos dolientes, inclusive algunos difuntos, se declaraban de otras religiones o ateos, pero por los trámites legales o por orden judicial se tenía que recurrir a los servicios funerarios y de cementerio disponibles en el municipio. La segunda fase se desarrollaba haciendo una charla en la que como facilitador permitía la comprensión de algunas situaciones, comportamientos y costumbres asociadas a la cultura de la región y del municipio, una cultura muy conservadora de las tradiciones familiares. En la tercera fase, los dolientes plasmaban en un papel las palabras, emociones, deseos y sentimientos que no habían alcanzado a expresarle en vida al difunto como elemento liberador de la tensión emocional. Posteriormente, en colectivo se procedía a quemar esos papeles en un recipiente que se encontraba en el centro del recinto y, acompañado de cantos y alabanzas, se daba por terminado lentamente el ritual de liberación del duelo. Días después, al interactuar nuevamente con los dolientes partícipes del ritual, manifestaban que habían superado mucho el duelo y se sentían mejor emocionalmente. Este trabajo, visto desde la antropología y aportando desde la etnografía, mediante la observación participante, la entrevista y la interacción en el ritual, me llenaba de satisfacción personal y profesional escuchando las experiencias y vivencias posteriores al taller del duelo. Los 2 casos que quiero relatar me generaron mucho impacto por la forma abrupta, traumática y sorpresiva con que los 2 difuntos partieron de este mundo. El primer caso me llegó después del taller cuando doña Marta y Camilo, nombres ficticios, se me acercaron para agradecer el taller y especialmente el ritual con el que habían sentido realmente una liberación del duelo.
Ella, una señora ya madura, entrando a la adultez mayor, y él, un adulto joven lleno de sueños, el esposo de doña Marta y el papá de Camilo. Hacía 2 meses había logrado pensionarse después de trabajar durante casi 35 años en la misma empresa, una planta industrial de la región, y feliz con su liquidación y parte del dinero recibido, quiso compartir su logro y el fruto de su esfuerzo con sus seres más queridos, su esposa e hijo. Les propuso hacer un viaje a San Andrés Islas para compartir unos días del merecido descanso que se proponía disfrutar por el resto de su vida. Muy entusiasmado realizó las diligencias ante las agencias de viajes, compró los paquetes turísticos que incluían el pasaje en avión, un buen hotel, alimentación ilimitada y varios tours locales. Estaba muy entusiasmado de poder llevar a su familia a un paseo soñado y comenzar a aprovechar el tiempo libre. 3 días faltaban para el viaje y quiso ir a comprar algunos elementos para llevar y una maleta para sus pertenencias. Y fue ese día en el que, saliendo de las compras y al intentar pasar una calle, es atropellado por un vehículo que se desplazaba con exceso de velocidad, con tan mal resultado que el señor fallece en el lugar de los hechos, a 3 días del viaje soñado. Toda esta historia me la cuentan doña Marta y Camilo en medio de lágrimas y suspiros, después de haber experimentado cierta liberación del dolor y la presión emocional durante el ritual del taller. Había pasado 1 mes del acontecimiento fatal. En medio de su relato, en el que manifestaban una inmensa frustración por la pérdida de su esposo y padre y el no haber podido viajar al paseo de los sueños de él, el difunto, les pregunté si habían viajado a San Andrés ellos dos. Su mirada fue entre sorpresa, asombro y cierto enojo por la pregunta que les hice, y su respuesta fue: «Claro que no». Les propuse que viajaran, que no frustraran más el deseo de su esposo y padre, que quería llevarlos a que disfrutaran. Quería compartirles parte de su compensación por años de esfuerzo, disciplina y sacrificio, que le hicieran un homenaje aceptando la invitación que les había hecho y que viajaran junto con él, que le hicieran un homenaje de agradecimiento y que los 3 disfrutaran del viaje. Sería un honor póstumo a la memoria de su esposo y padre. Aceptaron la propuesta y Camilo fue encargado de retomar el tema y hacer los trámites correspondientes. Tuve la oportunidad de hablar con ellos 1 mes después y me contaron que habían viajado a la isla de San Andrés y que habían disfrutado mucho, en medio de la tristeza y las lágrimas esporádicas, pero que también se habían sentido acompañados de su esposo y padre y que juntos habían logrado el viaje de sus sueños. Toda esta experiencia y vivencia que les recomendé tener ayudó mucho en la construcción o deconstrucción del duelo y le dio un sentido distinto a la vida, a las creencias, a los rituales y a las costumbres del duelo largo en su familia. En el segundo caso, muy diferente al anterior, pero no menos traumático, estuvo marcado por la ambigüedad de los sentimientos y las emociones de quienes estaban viviendo el duelo por la pérdida de un adulto joven. Luego de terminar otro taller de duelo, se me acercan 2 mujeres. Era la novia y la suegra del joven que yacía sepultado en el parque cementerio, Vicky y doña Miriam, también nombres ficticios. Ellas asistieron al taller de duelo con el fin de buscar algún elemento espiritual, religioso o científico que ayudara a Vicky a superar una situación de emociones y sentimientos encontrados que había padecido durante el último mes después de la muerte de su novio. Esta situación llevó a doña Miriam a insistirle a Vicky a que fueran al taller que habían anunciado en el parque cementerio para buscar un aliciente para superar la situación. Los sentimientos encontrados que tenía Vicky eran causados por la ambigüedad y el traslado de emociones de tristeza hacia cierta felicidad por la muerte de su novio. Él, un adulto que se involucró con el ánimo de ayudarlo en su momento, pues el muchacho de entonces sufría de depresión y estaba cayendo en las drogas psicoactivas e ilícitas. En la medida que fue pasando el tiempo, el joven no pudo superar ni sus adicciones ni sus depresiones. Por el contrario, fue agravando su situación, pasando a ser un hombre violento, agresivo y descontrolado. Ella, por su amor, fue tolerando muchas situaciones que siempre guardó en secreto para evitar intervenciones de su familia. Poco a poco se fue apagando su amor por él y cuando se quiso retirar de la relación, él la amenazó y se convirtió en un hombre posesivo, celoso, adicional a todas las actitudes y problemas que ya se sabía lo atormentaban de alguna manera. Las amenazas se centraban en que la mataba o él se suicidaba, y con esas presiones Vicky soportó un tiempo, seguramente muy largo. Se fue agravando la situación en la medida que pasaba el tiempo. Él no encontraba, o mejor, no quería aceptar las soluciones a sus problemas. Hasta que un día cualquiera, en medio de su depresión y adicción, toma la decisión de quitarse la vida y lo logra.
Esta narración me impacta mucho por su crudeza, pero compensa con la sensación de liberación que las dos habían experimentado durante el taller y el ritual. Doña Miriam, por ver a su hija liberarse de esos sentimientos de tristeza, de culpa y de cierta felicidad por su liberación de la situación de pareja. Y por ella misma, pues no estaba de acuerdo con la relación de su hija con esta persona enferma y también estaba con sentimientos encontrados. Uno de tristeza de ver a su hija en esa situación ambigua y por la cierta felicidad que también sentía al saber que su hija se había liberado de una situación extrema que la hubiese podido llevar a un posible feminicidio. Tanto doña Miriam como Vicky manifestaron haber experimentado una liberación de la presión emocional por su participación en el taller, en el ritual y haber podido contar su historia íntima. Lo último que supe de Vicky es que 2 años después de este suceso había conformado hogar con un hombre muy diferente y con quien llevaba una vida de familia junto con su hija recién nacida. Esto pues me lleva a concluir que a lo largo de nuestra investigación etnográfica sobre la antropología del duelo, pues hemos sido testigos de la riqueza y la diversidad de prácticas, rituales y creencias que rodean la pérdida de un ser querido, cercano o conocido. En el entorno de los cementerios en general y en particular del Parque Cementerio de Zipaquirá, la construcción del duelo, como lo dije anteriormente, está asociada al tipo y fuerza del vínculo con la persona que fallece, además de la edad y época del suceso, junto con la edad y los motivos de la muerte. En este documento tuve la misma sensación que Tania Aguilar en su artículo Católica ambigua, aflicción, duelo y experiencia en la práctica antropológica, en el que planteaba esa ambigüedad por contar las historias en medio de un ejercicio etnográfico, cuando ella misma decía en su escrito: algunos de los cuestionamientos a los que me enfrenté y después de las muertes del profe Rafa y de mi hermano, tuvieron que ver con la absorción de la experiencia etnográfica. ¿Cómo se convierte en experiencia etnográfica? Y la búsqueda de significados reflejados en mi propia historia. ¿Por qué la experiencia, y en este caso el dolor ajeno, debía ser o estaba siendo transformado en etnografía y en algo mío? ¿Para qué observarlo, registrarlo y analizarlo desde categorías antropológicas? Cuando me planteé la pertinencia de abordar esta experiencia y describirla, una de las preguntas fundamentales tenía que ver con la parte ética. ¿Era correcto recuperar algo tan personal? ¿Era correcto recuperar, contrastar y analizar mi propia experiencia a partir de alguien más? Fue lo que dijo la antropóloga en su artículo. Pero yo pienso que finalmente, en el marco de los campos santos o cementerios, más que las pautas urbanísticas, las jerarquías, sus losas, epitafios y flores naturales o artificiales, están los comportamientos sociales, las vivencias de los dolientes y las narrativas de sus historias, que hace de una etnografía un documento más nutrido con los temas vistos en la clase de Antropología de los movimientos religiosos contemporáneos y de la religiosidad popular.